Buen día para todos, que el Señor les bendiga grandemente a todos mis hermanos y hermanas en la fe, a todos los familiares y conocidos a través de este medio. Así que, amados hermanos, hoy en Mañana de Impacto Evangelístico estaré predicando bajo el tema: se necesita una generación que viva una experiencia sobrenatural con Dios. Es el tema que estaré tratando hoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Se necesita una generación que viva una experiencia sobrenatural con Dios. Así que, amados hermanos, vamos a estar orando. Padre eterno, Dios amado, tú eres grande y poderoso, Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te pido que tengas misericordia y que perdone, Dios amado, nuestras rebeliones e iniquidades con que contra ti hemos pecado, Dios amado, porque, Señor, usted es el que pone palabra en la boca, Dios mío, tu boca, nuestra boca, Dios mío, tu palabra como fuego. Usted es el que trae de nuevo, usted es el que trae la elocuencia, usted, Padre Santo, Dios mío, es el que trae, Dios amado, la revelación, la iluminación de tu palabra, Dios amado. Padre, en esta hora, Dios mío, grande eres y maravillosas son todas tus obras. Dios soberano, a usted sea el imperio, la potestad, el reconocimiento, la gloria por todos los siglos, por todas las edades, para siempre, jamás, porque eres el único Dios, Padre Dios mío, porque no hay Dios por encima de ti, ni por debajo de ti, porque eres el único Dios viviente. Así que, amados hermanos, estaremos leyendo la palabra en esta ocasión en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 32, y leemos el versículo 22 en adelante, hasta el 32. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de experiencia, la palabra experiencia, transliterarlo literalmente, significa que ya usted ha vivido algo o se ha capacitado para tener la experiencia, o lo ha practicado para tener la experiencia, o pasó por ciertas circunstancias y obtuvo una experiencia, sea bueno o sea mala, la circunstancia por la cual usted haya vivido. Cuando usted
lleva una hoja de vida o llena una hoja de vida y le preguntan cuáles son sus años de experiencia. Es más, para usted trabajar, siempre le van a pedir un requisito que tenga al menos 2 años de experiencia en el arte, que tenga experiencia ya en esa labor o en esa profesión. De manera que si usted no tiene la experiencia, no le pueden dar trabajo, porque el requisito es que tiene que tener al mínimo 2 años de experiencia. Hablando de experiencia en lo secular, hablando de experiencia en lo literal. Pero cuando nosotros hablamos de experiencia en las cosas de Dios, de experiencia en lo espiritual, es que debido a ciertas circunstancias que ha vivido o ciertas adversidades por las cuales ha pasado, pruebas, tribulaciones y persecuciones, esto hace que usted adquiera una experiencia. Cuando usted es un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre de búsqueda, un hombre de vigilia, usted puede experimentar lo que es una experiencia en Dios a través de ese ayuno, lo que es una experiencia en Dios, una experiencia sobrenatural a través de una vigilia. Usted puede experimentar a través del ayuno que hace para Dios, ya sean 5 días de ayuno cruzado sin comer nada, o 7 días de ayuno cruzado, 21 días de ayuno. Algunos han hecho 40 días de ayuno. Usted va a vivir una experiencia a través de esos ayunos, una experiencia sobrenatural. Cuando usted es un estudiador de la palabra de Dios, cuando usted es un lector de la palabra de Dios, es un escudriñador de la palabra de Dios, usted vive una experiencia sobrenatural. Entonces, dentro de las cosas de Dios, en lo espiritual, el cristiano, el predicador, la predicadora, el que cantan, los que participan en la obra de Dios, sea en la calle o sea dentro de la congregación, deben haber vivido primeramente una experiencia sobrenatural con Dios. Porque si esa persona no ha vivido la experiencia sobrenatural con Dios, ¿qué puede dar? No puede dar nada. Si es una persona que no ha sido de ayuno, es una persona que no ha sido de vigilia, es una persona que no estudia las Sagradas Escrituras, es una persona que no es de oración, es una persona que no tiene comunión con Jesucristo, ¿cómo puede dar a conocer una experiencia sobrenatural con Dios si no la ha vivido? Porque en medio de esa experiencia sobrenatural con Dios va a conocer lo que es tener una relación con Dios. Hablando en este punto de la introducción de este tema, pero quiero entrar a la base bíblica de este tema. Hoy quiero hablarte de Jacob. Jacob, un hombre que era hijo de Isaac con Rebeca. Quiero decirte que en el tiempo que Rebeca sale embarazada de mellizos. Ella siente que se está moviendo su vientre, que hay una disputa, va y consulta con Dios. Dios le dice que no se preocupe, que no tema, que lo que está dentro de su vientre son 2 naciones, que el mayor serviría al menor. Entonces quiero decirte que nacen los dos niños, los 2 bebés nacen, y uno sale primero Esaú y el otro sale con la mano agarrando el talón de su hermano Esaú, el cual ponen Jacob. Jacob significa asidor del talón o engañador.
Quiero decirle que Esaú era velludo, mas Jacob era lampiño. A medida que fueron creciendo, ambos tenían labores diferentes. Esaú era cazador, se dedicaba a las cosas del campo, mientras que Jacob era de tienda, era de estar en la casa, de estar pendiente a las ovejas. Quiero decirte que entonces aquí entra una cuestión, y es que Isaac tenía preferencia, o sea, amaba a Esaú, y Rebeca amaba a Jacob. Entonces quiero decirles de que llegó el tiempo en que Isaac llegó a ser viejo y ya no veía, y él llamó a su hijo a Esaú, para que le cazara algo y se lo guisara, y algún animal, y se lo guisara, y él le iba a dar la bendición. Rebeca escucha esto. Bueno, Jacob sale, porque es que había una disputa entre la primogenitura y la bendición. Entonces quiero decirle que Esaú cambia la primogenitura por un plato de lenteja que había hecho Jacob. Entonces vemos de que llega el tiempo de la bendición, en que el padre de estos dos muchachos lo iba a bendecir al mayor. Y ¿qué pasa? De que Rebeca, al ver esto, disfraza a Jacob de Esaú, mientras Esaú va al campo a cazar el animalito que va a guisar para su padre. Entonces prepara un cordero y se lo lleva a Jacob a su padre. Le pone piel de ovejas para que pareciera que fuera Esaú, y Isaac le da la bendición a Jacob. Pero cuando llega Esaú y se da cuenta de lo que había hecho Jacob, entonces, porque ya no había bendición para Esaú, porque ya se le había sido dada a Jacob, entra una serie de controversia, tanto de que Esaú procura atentar contra la vida de su hermano Jacob. Entonces Rebeca le dice a Jacob, le aconseja que huya para que su hermano no le haga daño. Isaac nuevamente llama a Jacob, lo bendice, le dice que vaya a casa de sus parientes y que tome esposa allá. Quiero decirle que empieza Jacob a salir de su casa, sale porque su vida se veía en peligro, porque su hermano tenía en su mente hacerle daño. En ese caminar llega a una tierra llamada Ai, o tierra de luz. En ese lugar él se recuesta sobre una piedra y se duerme ahí. Cuando él se duerme, viene un sueño sobre su cabeza y ve el cielo abierto y una escalera en la cual bajaban ángeles y descendían ángeles, y vio la gloria de Dios, y una voz que le dijo: la tierra en la cual estás recostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y también le dice: multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Quiero decirle que en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad que había vivido Jacob, en medio de esas cuestiones, rivalidades en su casa, él sale en medio de esa circunstancia, en medio de esa amenaza, y llega a esta tierra ahí, al cual le cambia el nombre y le pone Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Entonces aquí vemos que Jacob empieza a vivir una experiencia sobrenatural con Dios, empieza a vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Por eso dije en este día que se necesita una generación que pueda que viva una experiencia sobrenatural con Dios. Pero para que esta generación pueda vivir una experiencia con Dios, tiene que primero pasar por procesos, tiene primero que pasar por circunstancias, tiene primero que despojarse del entretenimiento,
tiene primero que despojarse del paganismo, despojarse del racionalismo, despojarse de la ideología, despojarse de la vanidad, para que pueda empezar a vivir una experiencia sobrenatural con el Dios Altísimo. Jacob salió en medio de las circunstancias, Jacob salió en medio de la controversia, en medio de la contienda, en medio de una amenaza, salió huyendo, salió para un pariente, se quedó en una tierra que estaba ahí llamada Ai. Sabe que significa tierra de luz, sabe, pero lo que no esperaba Jacob era que ahí en esa tierra iba a empezar a vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Él empezó a vivir una experiencia sobrenatural. Lo que menos se imaginaba él. ¿Sabe lo que menos se imagina esta generación? Porque quiero decirle que esta generación es como los niños que juegan en los parques, que cantaron y no cantaron, jugaban, se estaban entretenidos, pero hoy se necesita una generación que pueda ir a los ayunos. Hoy se necesita una generación que pueda someterse a Dios. Hoy se necesita una generación que sepa lo que es vivir, hacer vigilia. Hoy se necesita una generación que aprenda a saber lo que es ayunar. Hoy se necesita una generación que aprenda lo que es tener una disciplina al estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy no se necesita una generación pegada a la tecnología todo el tiempo. Hoy se necesita una generación de cristianos, una generación que empiece a vivir de verdad una verdadera experiencia sobrenatural con Dios. Por eso, amados hermanos, hoy en día las nuevas generaciones desconocen lo que es vivir una experiencia. Hoy las nuevas generaciones no saben lo que es estar apartados a solas. Hoy estas nuevas generaciones no saben lo que es ayunar al menos un día completo. Hoy estas nuevas generaciones no saben lo que es hacer 21 días de ayuno, lo que es hacer 7 días de ayuno cruzado, 5 días de ayuno cruzado, hacer 7 días de vigilia, lo que es padecer de hambre, lo que es padecer circunstancias, lo que es sentir ataques, lo que es guerrear con el mismo tiniebla, con las mismas tinieblas. Hoy se necesita una generación que sepa lo que es recibir una revelación, que sepa lo que es tener un sueño sobrenatural, que sepa lo que es vivir en carne propia una experiencia sobrenatural con Dios. Jacob empieza a vivir una experiencia sobrenatural, y en esta experiencia que empieza a vivir le dice: Señor, si tú me llevas en paz y en bendición a donde yo voy y me prosperas, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que me diere. O sea, hizo un voto delante de Dios. Un voto delante de Dios. Hoy, para que una persona pueda empezar a vivir una experiencia sobrenatural con Dios, hoy esta generación necesita, para que pueda vivir una experiencia sobrenatural con Dios, necesita comprometerse de verdad con Dios, necesita comprometerse de verdad con el Evangelio, necesita comprometerse de verdad con tener una disciplina de estudiar la palabra de Dios, porque estamos ante una expectativa, ante una generación que son como el oro, solamente son
son oidores, solamente oyen los predicadores, pero no estudian las sagradas escrituras. Pero es importante que estas nuevas generaciones, hoy se necesita una generación que estudie verdaderamente lo de Dios, que escudriñe la palabra de Dios para que pueda vivir una experiencia sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Predicadores que cometen una serie de barrazadas en los altares, que no saben ni lo que están diciendo, no tienen idea del tema que están tocando. Se ve su inseguridad cuando están predicando en el altar. Se ve la falta de conocimiento, se ve la falta del estudio de las sagradas escrituras, se ve la falta de sometimiento en Dios. Por eso hoy en día hacen campañas y no llega gente. Por eso hoy en día hacen ayunos y no llega gente. Por eso hoy en día hay más sillas vacías que sillas llenas, porque se necesita que esta generación viva verdaderamente una experiencia sobrenatural con Dios para poder dar también de lo que ha recibido de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, da de gracia lo que recibí de gracia. Pero estos temas, mucha gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta estos temas, porque estos temas le están revelando la verdad. En estos tiempos hay una generación desnutrida, una generación que desconoce lo de Dios, una generación mal alimentada, una generación que no ayuna, una generación que no busca a Dios, una generación que no está sometida a Dios, una generación que no vigila, sino que se desvela todas las noches con la tecnología, con celulares. Vemos una generación que no ha sabido vivir verdaderamente lo que es una experiencia sobrenatural proveniente de Dios. Jacob salió de ahí después de que vivió su primera experiencia sobrenatural con Dios. Salió a casa de Labán. Cuando llega allá cerca del pozo, llega una joven llamada Raquel. Apenas vio a Raquel, eso fue amor a primera vista. Ay, mi alma alaba a Cristo, ¿sabe? Porque esta generación tiende a llevarse mucho por las emociones. Esta generación tiende a llevarse mucho por los sentimientos. Esta generación tiende a dejarse llevar mucho por el qué dirán. Pero quiero decirte que Jacob ve a Raquel y eso fue amor a primera vista. Hoy hay una generación, amados hermanos. Yo digo, pues no está mal que en la iglesia hablen acerca de temas de matrimonio, pero la mayoría de los temas que predican en la iglesia son temas que tienen que ver con matrimonio. Que cuando se va a casar, que el hermano que se casó, que lo uno. Puros temas seculares, pero nada que ver con lo espiritual. Ay, mi alma, ¿sabe por qué? Porque están pensando en las cuestiones de la carne. Están pensando en matrimonio, en casarse, en tener familia. Por eso hoy en día los temas que tratan en la iglesia son puros temas familiares. Puros temas de que el hermano se separó de la hermana. De que la hermana se separó del hermano, que la dejó. Que cometió adulterio, que lo uno, que lo otro. Que cuántos se van a casar este año. Hablan puros temas terrenales, pero no hablan sobre temas espirituales, que los oyentes que escuchen
puedan vivir una experiencia sobrenatural. ¿Sabes qué es lo que a mí me impacta de los predicadores, de los apóstoles, de Pedro, de Bernabé, del apóstol Pablo, de todos estos hombres que cuando ellos predicaban, los que oían la palabra de Dios, ellos no hablaban de temas matrimoniales, ellos no hablaban de temas carnales, ellos no hablaban de dinero, ellos no hablaban de nada de estas cosas. Ellos hablaban acerca de Jesús, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué pasó con Jesús, que todo el que creyera en Él recibiría vida eterna. Y saben, los que oían la palabra de estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, saben, porque ellos habían vivido una experiencia sobrenatural con Dios, vieron al Verbo palpable. ¿Sabe? La gente que oía dice que recibían el bautismo del Espíritu Santo y empezaban a hablar en otras lenguas. Vivían una experiencia sobrenatural. Jacob llega ya a casa de Labán. Labán tenía 2 hijas. Tenía siervos, siervas, pero tenía nada más 2 hijas. No tenía hijos varones. Y sabe, Rebeca era la que pastoreaba las ovejas de su padre, porque él no tenía hijos, él era 2 hijas. Entonces Jacob entra a la casa de Labán, se queda allí, pero al día siguiente Labán habla con Jacob: ven acá, ¿qué quiere? ¿Qué has venido? Jacob le dice: bueno, yo estoy interesado en tu hija Raquel. Estoy interesado en tu hija Raquel. Labán le dice: bueno, si tú quieres a Raquel, debes trabajarme 7 años. 7 años. Y cuando termine los 7 años, te entrego a Raquel. Jacob empezó a trabajar esos 7 años. Cuando le faltaba una semana para terminar los 7 años, le dice a Labán: bueno, ya estoy terminando los 7 años, entrégame a mi mujer, entrégame a mi novia. Bueno, Labán dijo: bueno, cierto, ya te la voy a entregar, ya estás cumpliendo, ya lo que te falta es una semana para terminar los 7 años, pero te la voy a entregar. ¿Sabe? Le entregó, hicieron un banquete en la noche, hicieron una fiesta, una ceremonia, ¿sabe? Hicieron algunos invitados y cuando ya se acabó, le metieron a esta mujer, se la metieron, apagaron las luces, y resulta y pasa que en la mañana siguiente se da cuenta Jacob que no era Raquel sino Lea. Entonces va y le llama la atención a la mujer y le dice: ven acá, me has engañado. Yo trabajé por Raquel, trabajé 7 años prácticamente, y tú cómo me vas a venir a dar Lea. Entonces Labán le dice: no, mira, aquí la costumbre es que la mayor es la que se tiene que casar. Primero la mayor es la que tiene que contraer matrimonio. Esa es la costumbre aquí. Pero si tú quieres a Raquel, bueno, termina la semana esta, yo te entrego a Raquel, pero eso sí, me sigues trabajando 7 años más. Y le entregaron a sus 2 mujeres y él siguió trabajando 7 años más. Llegó el tiempo en que, bueno, pasaron los 7 años, aproximadamente 14 años, él no tenía nada, no había alcanzado nada. Dios le revela un sueño que debía hacer para adquirir lo que le tocaba a él. Y quiero decirle de que él empieza a poner varas en los bebederos, lo que producía que los corderos, las cabras, las ovejas se aparearan, y producía que nacían ovejos tigrados y rayados. Estos eran los porque él había hablado con Labán que los que salieran salpicados y rayados eran de él. Y así pasaron aproximadamente como 15 años. Pero llegó el tiempo en que Jacob dijo: yo voy a salir de aquí. Salió con sus 2 esposas, con las siervas de sus 2 esposas, con sus 11 hijos, los criados que tuvo sus siervos, todo el ganado que tuvo, y salió hacia la tierra de Canaán, donde estaba su padre Isaac, al encuentro de Isaac. Pero resulta y pasa que cuando Labán llega a la casa, se da cuenta de que Jacob se había ido sin avisarle. Jacob se fue sin avisarle a su suegro.
Entonces se dio cuenta también que no estaban las figuritas, unos angelitos que eran los dioses de Labán. Y salió al encuentro de Jacob y encuentra a Jacob y empieza a decirle que por qué había salido como un ladrón de esa manera sin avisarle. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor me lo bendiga, amado hermano Miguel Antonio. El Señor me lo bendiga. Amén. Y quiero decirle que él salió en ese momento. Él salió y se encontró a Jacob. Entonces le dijo: acá tú saliste sin avisarme. Y empezó a hablar con Jacob y le dijo: has traído mis dioses, mis figuras. Empezó a buscar por todo el campamento las figuritas, los dioses que Labán adoraba, que él tenía. Y vino Rebeca y Raquel, y se sentó y ocultó debajo de donde se sentó las figuritas, y empezó a buscarle, no las encontró. Total, y que hicieron paz, tregua. Bueno, se fue Labán y Jacob sale de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 32 podemos leerlo de Génesis. Dice, versículo 1, Jacob siguió su camino después de que habló con su suegro, hicieron las paces y todo esto. Dice que Jacob salió, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Escúcheme bien, Jacob sale, se despide de su suegro en el lugar donde lo había encontrado, hicieron la paz, hicieron tregua y salió. Cuando él salió, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob aprendió a percibir lo sobrenatural de Dios. Jacob, su experiencia que había tenido allá en Ai, las circunstancias y todo lo que había pasado, lo enseñó a él, y el sueño que Dios le había revelado de cómo debía ser para que pudiera obtener los ganados que le pertenecían a él. Empezó a percibir cada día más lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Empezó a percibir lo que es de Dios. En estos tiempos se necesita una generación que vive una experiencia sobrenatural con Dios, y en medio de esa experiencia sobrenatural con Dios pueda percibir lo que es de Dios, pueda percibir la voz de Dios, pueda percibir lo que es el mover de Dios, pueda percibir lo que es la chequina, lo que es la chequina, lo que es la unción, lo que es el fuego, lo que es la presencia, lo que es la presencia de Dios sobrenatural. Jacob empezó y aprendía cada día a percibir lo sobrenatural. Hoy se necesita una generación que pueda aprender a vivir, a percibir lo sobrenatural de Dios, aprender a percibir la voz de Dios, lo que es palabra de Dios, lo que es vivir con Dios, lo que es tener un sometimiento con Dios. Y Jacob sale y ve que ese lugar, ese campamento es de Dios. Habita la presencia de Dios ahí. Habita ahí en ese campamento, y llamó a ese campamento Manaín, que significa lugar de Dios, campamento de Dios. Porque ahí se le habían aparecido ángeles. Ángeles habían salido al encuentro de Jacob. Oye, qué experiencia tan bonita. Ahora Jacob pasó, escuche bien, ahora Jacob pasó de tener sueños y visiones a vivir en carne viva, ver ángeles de Dios en vivo y en directo. ¿Sabes si hay algo? Esta generación debe aprender a descubrir en Dios, a abrir la vista espiritual, a tener una vista espiritual para percibir en vivo y en directo lo sobrenatural de Dios.
Aprende en vivo y en directo lo que se siente vivir una experiencia en carne propia sobrenatural de Dios. Ahora pasó de tener sueños y visiones a ver en vivo y en directo ángeles de Dios que habían salido a su encuentro. Oye, escuche esto, amado hermano. Yo le venía diciendo que esto va a cambiar. Le venía diciendo hoy le digo que esto va a cambiar. Hoy va a cambiar, hoy las nuevas generaciones necesitan saber. Hoy las nuevas generaciones necesitan hombres y mujeres de Dios. Hoy necesita esta generación hombres y mujeres de Dios que hayan vivido una experiencia sobrenatural con Dios. Porque es que la gente empieza a mirar que falló a Dios. La gente empieza a mirar que tuvo una caída. La gente empieza a mirar que cometió errores. Pero la gente no mira que ese varón, esa mujer vivió una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Y sabe qué es lo que lo mantiene en el Evangelio? ¿Sabe qué es lo que lo mantiene vivo en Dios? ¿Sabe qué es lo que lo mantiene con unción? ¿Sabe qué es lo que lo mantiene? No es su fuerza, no es su capacidad, es porque vivió una experiencia sobrenatural con Dios y la sigue viviendo, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las debilidades, aún en medio de las amenazas, aún en medio de la turbación. Ha aprendido a percibir, ha aprendido a vivir en carne propia lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabe? Ay, mi alma alaba a Cristo. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden permanecer en este camino? Los que han vivido verdaderamente una experiencia sobrenatural con el Dios eterno. Ay, mi alma alaba a Cristo. Esto no es por estudios teocráticos. Esto no por estudios teológicos. Esto no es por estudios hermenéuticos. Esto no es por estudio al-Sabababatima. Porque hay gente que basa su experiencia en cosas seculares. Hay dentro del Evangelio gente que basa sus experiencias, ¿sabes? En sus estudios teocráticos, filosóficos, en la psicología. Hay gente que basa sus experiencias en su pasado. Pero no es en tu pasado agrio que hayas vivido, no. La propia experiencia y el propio testimonio en Dios es de lo que tú has vivido en carne propia dentro del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Ábase y ama. Rábese que endaraya. Algo empezó a vivir algo diferente. En estos tiempos se necesita una generación que pueda vivir algo diferente. Una generación que pueda sentir lo que es sentir dentro, que entra por tus poros, que entra a sentir lo que es el fuego, sentir lo que es la Shekinah, sentir lo que es la unción, sentir lo que es el poder sobrenatural. Sentir lo que es cuando Dios se ve en tu vida, cuando es el Espíritu de Dios que toma tu mente, que toma todo. Porque es que la gente hoy en día se ha querido conformar de ir al culto a la casa. Solamente una monotonía. Un culto ortodoxo, lo mismo, ya la gente como que ya le aburre siempre lo mismo, le causa sueño, le causa
Mi alma alaba a Cristo, ¿sabe? Hay predicaciones que en vez de producir avivamiento, lo que producen es sueño, lo que producen es apatía, lo que producen es cansancio, lo que produce es controversia, lo que produce es división, porque son prédicas que no están basadas en vivir una experiencia sobrenatural. Prédica llena de contextos filosóficos. Hoy en día en los altares hay tres cosas fundamentales que hablan. Uno, de lo personal. De lo personal. Dos, de lo que es lo sentimental, lo emocional. Tres, de lo económico. No hablan de nada sobrenatural. No hablan de que para el cristiano llegar a niveles espirituales necesita ayunar, necesita doblar rodillas, necesita desnudar su corazón, su mente ante el Dios Altísimo. Necesita no solamente orar una hora, necesita vivir una vida constante de oración, porque la Biblia enseña, dice, orar en todo tiempo. Pero hay gente que piensa que orar en todo tiempo es simplemente orar un rato, unos minuticos en la casa, o cuando va a comer, Señor, gracias por este alimento. No, orar todo tiempo estás trabajando, pero estás orando, estás diciendo, Señor, gracias, Señor, gracias, toma más de mí, dame más de ti, localízame en tu misericordia, lléname de tu gracia. Eso es vivir en el Espíritu, eso es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Está vendiendo, dice, Señor, te doy gracias, Señor, guárdame, Señor, cuídame, protege mi familia. Esto es orar en todo tiempo. Estás durmiendo, ¿sabes? Hay algo que has acostumbrado para la gloria de Dios. Cuando me voy a acostar, después que oro, le digo, Señor, voy a dormir, pero mi espíritu estará despierto orando. Mi espíritu estará despierto intercediendo, orando, para cualquier ataque que venga en la noche del terror nocturno. Ay, mi alma alaba a Cristo, ¿sabes? Quiero decirle que se necesita hoy una generación que viva una verdadera experiencia sobrenatural con Dios. Jacob tenía temor a su hermano Esaú, porque su hermano Esaú, y dice que envió siervos hacia donde estaba Esaú, a tierra de Edom. Estaba cerca, no estaba muy lejos, y le envió un mensaje a través de los siervos regresan y le dicen a Jacob que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. Y Jacob empezó a tener miedo. Jacob empezó a angustiarse. Jacob empezó a preocuparse porque su hermano lo había amenazado que en cualquier momento se la iba a pagar, que en cualquier momento se la iba a desquitar, porque lo había amenazado de muerte, ¿sabe? Y Jacob empezó a orar. Jacob no se puso a llorar. Jacob no empezó a buscar la justicia terrenal. Jacob no fue a las autoridades terrenales. Jacob no fue a buscar ayuda de su familia. Jacob no fue, Jacob empezó a orar. Empezó a orar. ¿Y sabe cuál es la prueba que empezó a orar? Vamos a leerlo para que lo vea. Dice la palabra de Dios, capítulo 32. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando le vio: campamento de Dios. Llamó el nombre de aquel lugar Maraín. Y envió Jacob mensajero delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para que hallas gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces mire lo que dice en el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas de los camellos, en 2 campamentos. Lo dividió y dijo: si viniera Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, mire en el versículo 9, aquí vemos que Jacob está orando. Dice:
dice, mire lo que dice Jacob, dice, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Abraham, dice, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues, como dice, pues conmigo, dice, con toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso dice, me hiera y la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no puede contar por la multitud. Mire. Aquí Jacob empezó a orar. Jacob no se encerró en 4 paredes a llorar. Jacob no se tiró en una cama ahí angustiado pensando qué voy a hacer. Jacob no empezó, sabe, a lamentarse. Jacob no empezó, Jacob empezó a orar. Oh Dios, Padre de Abraham, Padre de Isaac, acuérdate de mí que no soy digno de tus misericordias. Tú dijiste que me habías de guardar y que habías de multiplicar mi descendencia. Empieza a orar, pero el primero divide los 2 campamentos, ¿sabes? Y en versículo 32 vamos, amados hermanos, a ver lo que pasaba. Dice el versículo 22 del capítulo 32. Y salió y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Ahora, ¿dónde estaba Jacob? Estaba en el campamento que él llamó Manaín, donde se le aparecieron ángeles. Ángeles salieron al encuentro de él. Él estaba ahí. Dice que se levantó de noche. Miren lo que dice. Tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos. ¿Por qué a sus 11 hijos? Estamos hablando de hijos varones, porque todavía no había nacido Benjamín. Benjamín nació en la tierra de Canaán, antes, en el tiempo que José fue vendido por sus hermanos. Quiero decirle que tenía 11 hijos y una hija llamada Dina. Entonces, amados hermanos, él tomó sus 2 mujeres, a Lea y a Raquel, a sus 2 siervas, a sus 2 hijos, y pasaron el río, dice, de Jaboc. Dice la palabra del Señor, su sierva y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, y los tomó, pues hizo pasarle el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. El arroyo estaba a una longitud de 105 kilómetros al este del Mar Muerto. La distancia que tenía este río hasta el Jordán era del Mar Muerto a el Mar de Galilea, a unos 72 kilómetros de Galilea hacia el sur. Y quiero decirle que pasaron el río, él se quedó del otro lado, pero dice la palabra del Señor, dice, y los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así quedó Jacob solo. Dice que quedó solo. Hay momentos en que esta generación debe aprender a estar a solas con Dios. Esta generación debe aprender a estar a solas con Dios. Jacob se desprendió un momento de los hijos. Jacob se desprendió un momento de sus esposas. Jacob se desprendió por un momento de lo que tenía y quedó solo al otro lado. Ellos pasaron al otro lado del río, al lado de Jabón, y dice el vado de Jabón, pasaron el río al otro lado y él se quedó de este lado. Él se quedó solo, porque en medio de tu soledad, en medio de tu situación, ahí es que vas a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Ahora es la tercera vez que Jacob empieza a vivir una experiencia sobrenatural. Dice que se quedó solo, porque en la soledad vas a oír la voz de Dios. En la soledad el Señor se te va a manifestar y te va a hablar, te va a decir lo que debes hacer. Ahí en medio de tu soledad, ahí es donde Dios va a tratar contigo. Esta generación necesita saber que para tener una experiencia sobrenatural con Dios, primero tiene que tener un encuentro con Dios en medio de la soledad.
tiene que estar a solas con Dios, tiene que estar aislado con Dios en el tiempo de que viví, ¿sabe? Solo, durmiendo en el templo, durmiendo, cuidando algunas casas que me daban a cuidar. Solo pude experimentar lo que es una experiencia sobrenatural con Dios, lo que es una experiencia a través del clamor, lo que es una experiencia a través de los ayunos, lo que es una experiencia sobrenatural a través de las vigilias, lo que es tener una experiencia con Dios al tener un sometimiento con Dios, lo que es recibir visión y revelación cuando estás empapado y estudiando las Escrituras y que de pronto Dios te revele de una manera sobrenatural el pasaje que debes estudiar. Eso lo viví para la gloria de Dios y sigo viviendo experiencias sobrenaturales con Dios. Sabe, le voy a decir que en medio de esa soledad, ahora Jacob iba a vivir lo que jamás había vivido. Algo que tiene que entender esta generación, que cuando estás a solas con Dios podrás vivir lo que jamás habrás podido vivir. Una verdadera experiencia sobrenatural con el Dios Altísimo. Y dice la palabra de Dios: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire, dice que luchó con un varón. Jacob había tenido 5 luchas en su vida y 5 luchas que pudo dominar, que pudo ejercer dominio sobre esas luchas. 5 luchas humanas. La primera lucha que vemos es la lucha con su hermano Esaú. La segunda lucha con su padre Isaac. La tercera lucha con sus esposas. La cuarta lucha, ¿sabe?, con su suegro. Y la quinta lucha que tiene ahora es con Dios. Por eso él salió victorioso en medio de sus luchas. Esta generación debe entender que en medio de las luchas que tengan, en medio de las debilidades, deben aprender a dominarlas y obtener la victoria. Pero para obtener la victoria necesitas vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Y quiero decirle que empezó a luchar con un varón. Luchar representa combatir 1, 2 o más personas entre sí. A luchar, a combatir toda la noche hasta rayar el alba. Luchó con un varón en Peniel. Peniel significa rostro de Dios, de acuerdo al nombre que Jacob da cuando tiene esta experiencia sobrenatural. Dice: he visto a Dios cara a cara y Él guardó mi alma. Mire lo que dice. Dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Porque Jacob dice que luchaba con este varón hasta rayar el alba. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Hoy se necesita una generación
persistente, porque la persistencia en Dios, la persistencia en medio de ese encuentro a solas con Dios es lo que te va a permitir percibir lo de Dios, vivir una experiencia sobrenatural, es lo que te va a permitir vivir una experiencia propia, viva, con el mismo Dios. Y dice que le tocó el encaje del muslo, del lado del muslo ciático, para que lo soltara, porque Jacob lo tenía agarrado. Hoy se necesita una generación que pueda vivir una experiencia con Dios sobrenatural y no se suelte, se mantenga agarrado, se mantenga hasta que, aleluya, reciba lo de Dios, reciba lo sobrenatural, reciba la unción, reciba un bautismo de espíritu, reciba el poder sobrenatural de Dios, reciba la bendición de Dios, reciba los dones de Dios, reciba la experiencia, reciba la capacidad. ¿Sabe? Y quiero decirle, bendito sea el nombre del Señor. Y quedó banqueando Jacob todos los días de su vida. Y los israelitas no comían del lado de la oveja o de lo que mataban de ese lado, del lado donde fue marcado Jacob, del lado donde quedó cojo. Hoy se necesita una generación que en medio de conocer, en medio de una experiencia sobrenatural con Dios, quede marcado de por vida, quede marcado por el Dios eterno. Jacob vivió una experiencia sobrenatural, una experiencia sobrenatural, y quedó marcado toda su vida hasta morir por el Dios Altísimo. Su experiencia en Dios lo dejó marcado toda su vida y dejó como ejemplo en una generación seguir que todo el que vive una experiencia con Dios quedará marcado de por vida. Se veía, quedó marcado de por vida y murió aún manqueando. Escucha bien. Quedó manqueando hasta los últimos suspiros de vida. Esta generación necesita vivir una experiencia con Dios, una experiencia sobrenatural, una experiencia, pero esta experiencia se vive cuando estás a sola con Dios, cuando oras, cuando ayunas, cuando vigilias, cuando te sometes a Dios. Y esta experiencia sobrenatural, Dios va a dejar en ti una marca que jamás se borrará en tu vida. Dios te dejará marcado de por vida. Dios dejará algo en ti que recordará por todas tus generaciones, y tus generaciones recordarán lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Y te voy a decir algo. Y Jacob, él le pregunta, el varón de Dios le pregunta a Jacob que cómo se llamaba. Y él le dijo, yo me llamo Jacob. Y él le dice, no se te dirá tu nombre más Jacob sino Israel,
Porque Jacob significa asidor del talón o engañador, pero Israel significa peleador con Dios o peleó con Dios. Mi alma alaba a Cristo y el Señor, el varón le dice, hoy has tenido la victoria, hoy has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Has vencido. Sabe que estas nuevas generaciones deben aprender a tener victoria en medio de las luchas que tienen en lo secular, con los hombres, con la humanidad, con el mundo, con la fantasía, y aprender que en este camino también hay lucha, pero en medio de esas luchas has recibido lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabe? Y este varón del cual te estoy hablando hace una referencia en el libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 3, habla de la experiencia de Jacob con este varón y habla de que era el ángel de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Era, amados hermanos, la preencarnación de Jesús de forma visible, de forma palpable. Aquí no estamos hablando de una experiencia sobrenatural a través de sueños, a través de visiones. Aquí estamos hablando de una experiencia sobrenatural, sabe, con Dios, pero de forma en vivo y en directo, que Él lo pudo ver, Él lo pudo tocar, Él pudo agarrarlo. Mi alma alaba a Cristo. Él lo pudo agarrar de forma visible. Porque hay gente que piensa que Jesucristo solamente se manifestó de forma física cuando nació. No, el Señor también en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, se personificaba, o sea, preencarnaba en forma física. Así como se le apareció a Abraham con 2 ángeles y comió con Abraham allá y declaró palabras sobre Sara, que había de tener un hijo. Sabe, también ahora se le había aparecido a Jacob de una forma física, de una forma palpable. Hoy entiende esto. Cuando a través de la oración, a través del sometimiento con Dios, a través de tener una comunión con Dios, y escucha bien esto, a través de tu sometimiento y humillación delante de Dios, vas a traer, escucha bien esto, vas a traer lo sobrenatural, la manifestación del Dios eterno a la tierra de forma palpable, de forma física. Y cuando la manifestación sobrenatural de Dios viene de forma palpable, física, no hay paralítico que quede en silla de ruedas, no hay enfermedad que pueda pararse firme, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay problema que no pueda ser solucionado. ¿Sabe? Porque se ha manifestado la gloria de Dios, se ha manifestado el Dios invisible de forma visible, de forma palpable. Se ha manifestado el poder sobrenatural de Dios a la tierra. Y cuando se manifiesta el poder de Dios, cuando se vive una experiencia sobrenatural con Dios, sabe, en la iglesia empieza a haber un mover increíble, empieza a haber un mover sobrenatural, empieza a haber
a manifestarse la gloria de Dios. Otros empiezan a hablar lengua. Los que tienen cáncer empiezan a vomitar cáncer. Los que tienen sida empiezan a vomitar sida. Los que son paralíticos se levantan de la silla de ruedas. Los cojos tiran las muletas a un lado. ¿Sabe? Los que tienen enfermedad, la enfermedad sale de su cuerpo. Los endemoniados son libres. Las luchas se van de tu vida. El diablo y su demonio retroceden. Los brujos, los hechiceros se convierten porque se ha manifestado la gloria, el poder sobrenatural de Dios de una forma visible a una forma visible, de una forma que puede impactar, de una forma que nadie lo puede resistir, de una forma de un mover tan glorioso en medio de las campañas, en medio de los ayunos, en medio de las multitudes, porque se ha metido el poder sobrenatural de Dios, porque hay una generación que en vez de estar divagando, porque hay una generación que en vez de estar tirando para aquí y para allá, porque en vez de una generación, en vez de estar en puro tilín, tilín y paleta, sabe, cuando el poder de Dios empieza a moverse y sabe aprovecharlo. Ay, mi alma alaba a Cristo. Acá en ese momento no se acordó de la familia. Acá en ese momento no se acordó del problema. Acá estaba metido ahí toda la noche ahí, luchando con el varón, luchando con Jesús preencarnado, llamado el ángel de Jehová. Estaba ahí viviendo una verdadera experiencia sobrenatural, viviendo una verdadera experiencia que apercibió la ira de su hermano Esaú, una verdadera experiencia que cuando Esaú lo vio tuvo temor, porque Jacob había sido bendecido. Jacob ya no era el mismo. Jacob ya no era el mismo tramposo engañador. Jacob no era el mismo que ya huía. Jacob había vivido una experiencia sobrenatural, una experiencia que cambió su manera de ver, una experiencia que cambió su manera de hablar, una experiencia sobrenatural que cambió su manera de oír, una experiencia sobrenatural que aprendió a cambiar su manera de caminar, una experiencia sobrenatural, aprender de que él había luchado con el mismo Dios y que había oído de la boca del mismo Dios. Has vencido, has obtenido la victoria. ¿Cuál es tu nombre? Ya no se llamará tu nombre Jacob. Ya no te dirán más ladrón. Ya no te dirán más usurpadora. Ya no te dirán más tramposo. Ya no te dirán más cobarde. Ya no te dirán más mentiroso. Ya no te dirán más feo. Ya no, porque ay. Cuando el poder sobrenatural de Dios se mete, cambia el panorama, cambia el clima. ¡Ay, Shara! Hasta los árboles se estremecen, la rama de los árboles aplaude, los pájaros trinan, el ambiente cambia.
cambia el ambiente, cambia la atmósfera. Shaba, Shaba, porque se ha metido el poder sobrenatural de Dios. ¿Sabe? Ay, cuando te metes en ese ambiente, cambia el panorama, cambia los alrededores, cambia lo que está a tus alrededores, cambia la atmósfera dentro de la iglesia, dentro de la congregación, cambia la atmósfera en las campañas. Se convierte en los brujos, se convierte en los hechiceros, se convierte en drogadictos, se convierte en alcohólico, se convierte, pero ¿sabe por qué no hay gente que se convierte? Hoy la excusa es que no hay mucha gente dando mal ejemplo. La excusa es que no. Cuando alguien verdaderamente vive lo que es el poder sobrenatural de Dios, ahí no vale excusa. Puedes decir lo que quieras, pero no, la boca no te va a dar para decir nada, porque estás sintiendo la verdadera unción, estás sintiendo el verdadero poder sobrenatural de Dios. Sabe cantar a vaya, porque cuando el poder sobrenatural de Dios se mete, no hay gente que haga payasadas, no hay burladores, no hay gente que cometa errores en medio de los cultos, en medio de las predicaciones. No hay gente que hable cosas que no tiene que hablar, porque cuando se mete el poder sobrenatural de Dios, es Dios quien ha injertado en ti, y Él es el que está hablando en la boca de Dios, en la boca de Dios, en tu boca, que lanza la palabra como fuego. Pero se necesita vivir una experiencia sobrenatural de Dios. Hay gente que pasa hablando de Gigi Ávila, hay gente que pasa hablando de Raki, hay gente que pasa oyendo profetas, profecías mentirosas, hay gente que pasa, sabe, hablando de otros predicadores, pero cuando tú vas a vivir una experiencia sobrenatural, hay gente que pasa hablando, es que mi pastor Dios lo usa, es que el hermano Dios lo usa, ese hombre de allá de República Dominicana Dios lo usa, no hay un predicador como él, y empiezan a hablar, no de que, oye, como tibiosa, como el uno, como el otro. ¿Hasta cuándo vas a vivir de la experiencia de otros predicadores y no vives tu verdadera experiencia? Esta generación hoy necesita vivir una experiencia sobrenatural con Dios y entender que las experiencias no se viven por las experiencias de otros. Se vive cuando usted la vive. Se vive cuando usted vive verdaderamente una experiencia sobrenatural con Dios. Una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabe? Soy una de las personas que no me pongo a decir todas las experiencias que he vivido con Dios. He vivido muchas experiencias, pero no las voy a decir, porque nadie va a vivir de las experiencias que he vivido mi persona con Dios. No. Cada quien tiene que vivir sus propias experiencias. Cada quien tiene que saber lo que es ayunar. 7 días cruzados sin comer nada, día y noche encerrado en un ambiente de calor. Cada quien tiene que saber lo que es ayunar. Cada quien tiene que saber lo que es vigilar 7 días seguidos. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia sobrenatural con Dios. Hay gente que vive ahí, hermanos y hermanas, que viven de la experiencia del otro. Gente que pasa hablando de Carlos Arrigán, de otros predicadores. Sabe, pero ¿cuándo vas a vivir tu propia experiencia sobrenatural con Dios? Esta generación debe aprender a no vivir de las apariencias, de las experiencias de otros. Debe vivir su propia experiencia sobrenatural. Ay, sabe que de pronto hay gente que va a decir, no, pero ¿qué le pasó a ese predicador? ¿Qué es lo que tiene? Sabe, este predicador que usted está viendo aquí tiene algo, sabe, incorporado dentro, algo que yo no lo puedo resistir, algo que no lo puedo calmar, algo que no lo puedo limitar. Se llama
el Espíritu Santo de Dios se llama poder sobrenatural, se llama unción. Pero sabe, esto no fue fácil. Eso fue año tras año de búsqueda. ¡Shamalaya! Y simplemente soy una vasija en sus manos. Soy un cascarón inservible. Todo proviene de Él. Solamente soy en sus manos un instrumento. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob bebió verdaderamente lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabe? Hoy en día sabe por qué. Hoy en día sabe por qué hay muchas generaciones que Dios no ve en maquillaje, que Dios ve el corazón, no lo externo. Que Dios ve es lo uno, que Dios lo que le interesa es esto, que Dios lo que le interesa es lo otro, vea. ¿Sabe por qué usted está diciendo eso? ¿Sabe por qué usted está diciendo eso y debe arrepentirse? Porque usted no ha vivido una experiencia sobrenatural con Dios. Porque usted no ha vivido una verdadera experiencia sobrenatural con Dios. Pero cuando usted vive una verdadera experiencia sobrenatural con Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Dios le va a decir lo que usted debe hacer y lo que no debe de hacer. Dios le va a decir cómo debe vestirse y cómo no debe vestirse. Dios le va a decir lo que debe decir y lo que no debe decir. Así que olvídense de ese cuento. Oh, Shabakandarabasabakima. Así que, amados hermanos, así como Jacob vivió una experiencia, también en estos tiempos se necesita una generación que pueda vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Pero esa experiencia no solamente es una oración de 3 minutos. Ahí no vas a obtener la experiencia. La experiencia la vas a tener cuando te abstengas de alimentos. Porque es que no es que quiera menoscabar los que ayunan mediodía. Porque hoy en día, amados hermanos, ayunan mediodía y se comen su poco de comida. ¿Sabe? Quiero decirles, cuando vas a vivir una verdadera experiencia, haciendo ayunos de mediodía no vas a vivir una verdadera experiencia. Porque se necesita que tu cuerpo sea santificado, purificado primero para poder vivir una experiencia con Dios. ¿Sabe? Esa verdadera experiencia es cuando ayunas completo, cuando oras, cuando eres persistente en la oración, cuando eres persistente en estudiar las Sagradas Escrituras, cuando eres persistente en pensar más que todo y primeramente en lo de Dios. Ahí empiezas a vivir una verdadera experiencia sobrenatural con Dios. Hay alguien que decía, hay gente que pregunta, pero ¿cómo era tu vida antes del Evangelio? Yo le digo, bueno, yo te voy a decir algo. Yo no te puedo hablar de mi pasado. Yo no te puedo hablar porque la Biblia enseña, no acordéis de las cosas pasadas porque Dios hizo cosas nuevas. ¿Sabe? No te acuerdes más de las cosas pasadas porque Él borró nuestros pecados y los arrojó a las profundidades del mar. ¿Sabe? Gente que empieza a indagar, gente que empieza a averiguar para juzgar, para señalar, pero a mí me importa lo que la gente quiera decir, el concepto que la gente tenga. ¿Sabe qué es lo que me importa? Que quien sabe, quien ha vivido una verdadera experiencia con Dios, sabe, es esta persona. Soy consciente de lo que es vivir una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabe? Ninguno vivió mi experiencia que viví con Dios. Ninguno vive mi experiencia que estoy viviendo con Dios. Nadie. Solamente sé cuál es la experiencia y de qué manera quedé marcado. Así que, ay mamá, mi alma alaba a Cristo. No importa lo que la gente diga, usted viva, usted tenga claro, tenga la convicción de lo que usted es en Dios. Nadie le va a venir a definir lo que usted es en Dios. Dios él mismo le va a definir a usted lo que usted es en Dios para que usted lo tenga claro. Así que así como Jacob, que se aisló solo y vivió ese tiempo a solas con Dios, vivió una verdadera experiencia en vivo y en directo, visible, palpable.
Así esta nueva generación debe saber que para tener una experiencia sobrenatural con Dios debe pasar por lo mismo. Así que, amados hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor hoy en Impacto Evangelístico. Nos seguiremos viendo con nuevos temas. Que el Señor me le bendiga grandemente y ore por este instrumento del Señor en las manos de Dios. Que el Señor me le bendiga grandemente. Hasta la próxima, amados.